Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, mi señora. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, joven? Aquí también. Ya está. A ver, nos habíamos quedado en el ciclo de vida del proyecto. Acá está. Listo. Ya está, muy bien. A ver, jóvenes, para ir recordando. ¿Qué es proyecto? A ver, para ir recordando, jóvenes. Vamos. Necesitamos entender exactamente qué entienden ustedes por proyecto. A ver, jóvenes. Recuerden. A ver, jóvenes, recuerden qué era proyecto, qué entendían ustedes por proyecto. Bueno, un proyecto, buenas tardes, ingeniera, es un esfuerzo temporal que tiene un principio final. Al día de ayer habló sobre los recursos escasos y pues crea un producto, servicio o resultado único. Ya, muy bien, así es. Así es. Y también, si no me equivoco, un proyecto mediante la implementación, mediante la implementación de estos proyectos se logran objetivos que están hechos en los planes del desarrollo económico, algo, si no me equivoco. Claro, habíamos visto de que forman parte hay un plan de desarrollo económico y precisamente los proyectos permiten llegar a concretar ese objetivo que se tiene. Listo, muy bien. Entonces, va de acuerdo con lo que estamos diciendo, que el proyecto es una actividad de cualquier de cualquier naturaleza, tiene un tiempo, un inicio, un final, se utilizan recursos y que estos recursos son escasos, ¿sí? Son recursos que son escasos y que por ello entonces teníamos que hacer una optimización de estos recursos, ¿no? Una optimización, un uso eficiente de estos recursos. Muy bien. Y también recordar que había una relación estrecha entre plan, programa y proyecto. Están estrechamente relacionados. ¿Sí? Listo. Entonces, y también habíamos visto la labor importante que hay con respecto la labor que cumple el ingeniero. El ingeniero
encuentra un problema, ve un problema, trata de buscar soluciones y de esa solución sale un producto que permite dar solución al problema. Pero ese producto, para que se dé ese producto, pues parte de un proyecto, ¿sí? También habíamos visto anteriormente el contexto en el que se inician los proyectos. Puede ser por necesidades legales, por necesidades de la sociedad, por un cambio tecnológico, en fin, que puede darse así a inicio a los proyectos. ¿Listo? Muy bien. Y esto es muy importante, jóvenes, porque tenemos que ir viendo, entonces, hemos estado viendo cómo es que va funcionando el, el proyecto. El proyecto, uno no invierte un dinero sin saber qué es lo que va a hacer, de qué se trata y cuánto va a ganar, sobre todo, ¿no? Entonces, había fases, había un ciclo por lo que pasan los proyectos, las fases de preinversión, después de inversión y posinversión. En la inversión habíamos indicado que se ve esta identificación, la etapa de identificación que llega a decantar o a definir cuál es la idea de negocio que podría darse. Para con ello entonces pasar a la segunda etapa, que es la formulación y la evaluación. Y que esta a su vez tiene 3 niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces estamos viendo cada uno de estos niveles de la fase de la segunda etapa, que es la formulación y evaluación de la primera fase de la preinversión. Habíamos estado hablando de los niveles de perfil y habíamos visto, recuerdan también, habíamos estado tocando los elementos metodológicos, eso que es una secuencia de pasos ordenados que vamos a ir siguiendo, que son en sí son estudios que se van a ir desarrollando en los 3 niveles: perfil, prefactibilidad, factibilidad. Nosotros inicialmente así, cuando vamos de proyectos, y nos dice, sí, está a nivel de perfil, sí, pero debemos entender de que ese perfil está, ¿por qué? Porque es parte de todo un ciclo por el que pasa el proyecto. Se hace perfil porque nació de alguien, hubo una idea de negocio en el que se podía invertir, pero para ello entonces esa fase se llama preinversión, porque hay una intención de invertir. Pero invertir, entonces tenemos que invertir ¿en qué? Ya tenemos que identificar cuál es el problema que queremos solucionar y con ello, o cuál es la idea de negocio que podría darse. Entonces, a raíz de todo ello es que sale por perfil. Hablamos ya de estudios de perfil, de profundidad, pero tenemos que entender que este estudio forma parte de todo un ciclo de vida por la que pasa el proyecto. Entonces, y tenemos que ir entendiendo las razones del por qué. Y el perfil, habíamos visto que se va a hacer pues todos los elementos, se va a aplicar todos los elementos metodológicos. A nivel de perfil hemos indicado que es una información muy preliminar. Da una gran visión del proyecto que se quiere, que se pretende desarrollar. Y acá básicamente lo que requiere son pues los conocimientos de expertos, alguien que conozca de qué se trata el proyecto, de qué se trata esta idea de negocio y que pueda evaluar o ver qué tan factible podría ser. Pero eso nace pues del nivel de perfil en la que se van a hacer todos estos estudios, todos estos elementos metodológicos que habíamos dicho, las el estudio de mercado, el estudio de la organización, el estudio de ingeniería, los costos, los ingresos, financiamiento, todo ello es la evaluación económica y financiera que forma parte de los elementos metodológicos por la evaluación. Entonces, todos esos estudios se tienen que realizar. Y cuando realizamos a nivel de perfil, se hacen, pero lo que se incluye es una estimación muy general, muy general de los costos, de cuál sería el flujo de caja, el flujo efectivo que podría tener este proyecto.
Ustedes recordarán que es flujo efectivo. El flujo efectivo son las entradas y salidas de dinero. Y por convención habíamos indicado que cuando de tu bolsillo sale dinero, entonces de tu bolsillo sale dinero, uno se pone triste, entonces es negativo. Pero cuando el dinero ingresa al bolsillo de uno, está feliz, está contento, entonces es positivo, ¿sí? Y esos flujos de efectivo de dinero que ya hemos visto ya en cursos anteriores, que han visto en cursos anteriores, se va a reflejar acá, porque vamos a hacer una estimación muy, muy, muy general de cuánto sería la inversión, de cuánto sería el costo, de cómo sería el flujo que tendría el proyecto si se realizase para un horizonte de 20, 25, 30 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué es así global, estimaciones globales? Por el tipo de información. La información que se tiene es muy, muy, muy general. Por ello tenemos estimaciones muy generales, globales, de la inversión, de los costos. Y este informe de perfil es lo que nos va a decir si es que se debe archivar el proyecto, esperar que pase por el futuro un tiempo más, que cambie algunas condiciones de mercado tal vez, y poder reevaluar ahí el proyecto. O si no te dicen, no, el proyecto, lo que está planteado no da, no va el proyecto. Entonces hay que descartarlo. Pero también a nivel perfil te puede decir sí hay posibilidades que sea realizable ese proyecto. Entonces recomienda, para tener mejor información de todos estos cálculos, entonces recomienda un estudio de prefactibilidad. ¿Sí? Entonces, y en este estudio de prefactibilidad, ahí lo que se va a hacer es lo que se le conocen, ustedes han escuchado, el anteproyecto preliminar, que va a ser el estudio del proyecto a nivel de perfil, pero el nivel va a ser más profundo que el realizado a nivel de perfil, ¿sí? Es un estudio del proyecto a un nivel más profundo que el realizado en el perfil. Ya se va a precisar con mayor detalle la información. Entonces, a nivel de perfil estamos utilizando información muy, 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 muy preliminar. A nivel de prefactibilidad, a nivel o de anteproyecto preliminar, estamos utilizando información con mayor detalle, ¿sí? Entonces, esa información con la que se cuenta, que es más detallada, va a permitir a disminuir los riesgos que podría presentarse. Entonces, acá ya se va profundizando la investigación, se va revisando las variables que van a estar involucradas en el mercado, y de ahí se va a estimar ya las inversiones probables que se podrían realizar. ¿Sí? Y esto, finalmente, su estudio como resultado de este estudio a nivel de prefactibilidad o anteproyecto preliminar, que cuenta con mayor información que la del estudio de perfil, lo que finalmente va a concluir es que pueda hacer una recomendación de repente reestudiar reestudiarlo, el proyecto, de repente cambiando alguna otra variable que por ahí haya quedado o que sea necesario ajustarlo o revisarlo. Puede decirte, no, a nivel de profundidad, no, definitivamente el proyecto no va, no es conveniente, no tiene ganancias. Ya, entonces ya, a ese nivel se dice, no, descartado totalmente. O te dice, sí, continúa, porque sí hay condiciones que pueda realizarse el proyecto. Pues entonces ya vamos a pasar a otro nivel y nos recomienda hacer el estudio de factibilidad. Y en ese estudio de factibilidad, que es conocido también como el anteproyecto definitivo. Aquí ya la información ya no es muy, muy preliminar. La información ya no es con mayor detalle. La información ya es perfeccionada. Es decir, se perfecciona la información que se ha utilizado en los niveles anteriores. Y lo que va a incluir a nivel de perfil, a nivel de factibilidad, es los mismos, vamos a decir ya, el mismo índice que ha tenido
vamos a utilizar acá el lápiz. Digamos que para a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad, se utilizó un índice adecuado, un índice donde se vio se vio el estudio de mercado, se vio la selección de la ingeniería, los aspectos legales, el impacto ambiental, se estimó la inversión, los costos, se hizo una evaluación financiera y económica. Todo eso se estudió en la nivel de prefactibilidad. Ese mismo índice pasa al estudio de factibilidad. ¿Qué va a cambiar? No va a repetir todo. Los estudios que se han realizado, sí, pero el detalle está que se utiliza, a nivel de factibilidad, se va a utilizar información perfeccionada. Ya no es de que, yo creo que, bueno, la maquinaria, tal maquinaria puede costar $50,000. No. Acá ya me indican exactamente información perfeccionada con la cotización del proveedor, bajo qué condiciones vas a financiar ese costo, el costo realmente cuánto es $35,000, ya, y ese $35,000, ¿y hay posibilidades de financiamiento? Sí. ¿A qué tasa te lo daría? Te lo daría una tasa del 18% o del 7%, en fin. Pero ya entonces la información ya es perfeccionada, porque precisamente con toda esa información, conociendo exactamente, perfectamente el costo de esa maquinaria, me va a permitir hacer la evaluación económica, la evaluación financiera. Voy a poder estimar el costo, cuánto es el mantenimiento de esa maquinaria, ¿sí? Entonces, la información ya va siendo perfeccionada, voy al detalle de cada información, de tal forma que todos los estudios que se hizo a nivel de prefactibilidad se realizan a nivel de factibilidad. Acá ya se requiere, pues, el personal especializado. Esta maquinaria con esas características, ¿lo puede utilizar cualquier persona? No. Hay personal especializado, sí, ya. Esta maquinaria, ¿cuánto se va a utilizar? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Qué de producción? Todo ello. En fin, ¿sí? Entonces, toda esa información se ve ya detalle a detalle, información perfeccionada de cómo va a ir el mercado de acá a los 20, 25, 30 años en la que va a participar del proyecto, en la que va a estar el proyecto. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cómo va a ir el mercado? ¿Qué tendencias hay? ¿Sí? Entonces, ahí se hace nuevamente todo un análisis económico, financiero, ya haciendo un cálculo minucioso de la inversión. Porque a nivel de perfil pudo haber dicho, bueno, la inversión se da de 250 millones. Ya, pero acá, pues, de manera global, con información muy general. Pero ya a nivel ya de factibilidad, tengo que decir, no, la inversión se da, pues, de 355 millones, 350 millones. Y estamos hablando de 250 a 350. No es poquita cosa, ¿sí? Entonces ya hacemos un cálculo minucioso de la inversión. Si es que se va a necesitar financiamiento o no. Entonces, esos detalles es lo que se ve a nivel de factibilidad. Entonces, a nivel de factibilidad ya lo que nos va a decir el objetivo de este estudio a nivel de factibilidad nos va a decir si la consistencia de identificar la mejor alternativa. Recuerden que habíamos planteado para un proyecto identificado un problema, una necesidad, un problema, plantear alternativas ABCD. A esas alternativas ABCD que estoy aplicando cada uno de estos niveles, ya puedo definir cuál es la mejor alternativa que puede darse. Y entonces ya con esto finalmente se lleva a la aprobación del proyecto. O en algunos casos puede decir, no, hay un peligro digamos, en lo que es mercado, porque no hay una estabilidad jurídica, por llamarlo así,
que garantice al proyecto que las leyes, las normativas, que las normas, las leyes de mercado van a continuar por lo menos en el periodo de evaluación del proyecto, que es de 20 a 30 años. Entonces, mientras que no se tenga esa seguridad de repente, digamos, dicen, no, posterguemos el proyecto a que cambie esta condición porque digamos que es crítica para el proyecto y ya. O si no, dice, ya, sí va el proyecto, hágase, aprobado, ¿sí? Así va en los 3 niveles jóvenes. Por eso estos 3 niveles de la preinversión es muy importante, porque va a definir si es que vamos a invertir o no vamos a invertir ese dinero. Y como les digo, en proyectos no estamos hablando pues de 50.000 soles, nada, estamos hablando de millones, ¿sí? Y por esa cantidad de dinero, ustedes saben por economía que a mayor cantidad de inversión, mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Pero también hay un mayor riesgo y esos riesgos también se deben cubrir. ¿Listo? Es distinto pues que nos jugamos una tinca, ya compramos una tinca, ¿cuánto es? 2 soles, 5 soles, ya el que está dispuesto a perder esos 2 soles, 5 soles, ya pues lo hace, el que no, no. Pero cuando hablamos de millones y que hay un impacto para el país y que va a contribuir o no a un objetivo de desarrollo económico, ahí sí hay que, por la inversión y por el impacto, es que hay que revisarlo bien, a fin de no tener pues las famosas adendas que ustedes han escuchado, ¿no? Cada proyecto se hace adenda. ¿Pero por qué? Porque por lo general a nivel de perfil piensan de que ya el estudio puede darse, sí, y sale económico, y sale viable, ya a nivel de perfil. Pero a nivel de perfil se tiene información muy preliminar. Entonces, hay que hacer el proyecto hasta el nivel de factibilidad para tener el cálculo minucioso de cuánto es la inversión inicial, si necesita, no se necesita financiamiento, cuál va a ser el impacto, ¿sí? Entonces, a nivel de factibilidad es que se recomienda recién se puede hacer las licitaciones, los concursos, todo ello. Y ya comenzar la ejecución, que es la siguiente fase, la inversión. Ya con la inversión, vemos el periodo que va a ser el periodo de la implementación del proyecto. Y para esta implementación necesitamos un diseño definitivo. Este diseño definitivo ya pues tenemos que va a partir del estudio de prefactibilidad, del estudio de factibilidad, simplemente confirmar esos datos, de definir exactamente cuál va a ser la disposición de las plantas, cómo va a quedar las instalaciones complementarias que vaya a tener el proyecto. Y ya está, queda definitivo. Con ese nivel, a nivel definitivo, ya pasamos a la ejecución, es decir, ya la construcción del proyecto, la construcción de todo lo que se puso en planos. Entonces vamos a la construcción de la planta, el montaje de las maquinarias, los equipos de todas las instalaciones, la capacitación al personal que va a realizar, a ejecutar este proyecto, todo ello va ahí. Y la ejecución va pues ya también la puesta en marcha, ir poniendo la puesta en marcha, hacer las pruebas del negocio. Y ahí entonces se va adquiriendo activos tangibles, intangibles, se ve también los contratos, la contratación de los servicios. Todo ello se ve ya ahí en la ejecución. Una vez con ello terminamos la ejecución, ya podemos decir ya la fase de la post-inversión. Y en la post-inversión ya estamos hablando de que la empresa que tiene este proyecto va a iniciar operaciones, va a ingresar a competir en el mercado. Y entonces ya tiene el nivel de inicio de operaciones. Y muchas veces, y buenas prácticas que he visto en los proyectos de Colombia, por ejemplo, es que una vez concluido esta fase ya de inicio de operaciones, lo que hacen es también suelen hacer un seguimiento de cómo va lo que se predijo, lo que se estimó
en ingresos, en costos, la operación, el negocio del proyecto, versus lo que se está ejecutando. Y hacen esa comparación y le van dando seguimiento, y también hacen un comparativo de qué buenas prácticas o qué experiencias se tuvo durante las distintas fases del proyecto y cómo se resolvieron. En alguna oportunidad hubo algún riesgo o algo, cómo se resolvió, para así esas buenas prácticas dejar lecciones aprendidas y esas lecciones puedan servir para otro proyecto que pueda tener del mismo tipo ciertas características similares. Y hemos indicado que todo proyecto no es el mismo. No es lo mismo que voy a hacer una línea de 138. Ah, ya, no es lo mismo hacerlo en la costa, en la sierra, en la selva. ¿Sí? Cada proyecto es distinto. Pero sí, los colombianos tienen esas buenas prácticas que a veces ellos quisieron aprender más del Perú, porque en el Perú básicamente se quedan bastante admirados con la construcción de Mantado, que fue una obra de ingeniería bastante reconocida a nivel internacional, pero buscan estadísticas, buscan datos, cómo fue, qué hizo, qué problemas hubo, cómo se resolvió, toda una experiencia, pero para eso no se tiene escrito, no se tiene escrito, eso está en la mente de cada uno de los ingenieros de ese tiempo que ha participado, y se cuentan y que a veces solamente por las conferencias o por los almuerzos que se tiene de compartir, ahí se puede aprender de esas personas que te cuentan cómo pasaron, cómo resolvieron tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos falta un poco a los peruanos, todas esas experiencias que se tiene, poder escribirlas y transmitirlas para los siguientes proyectos, cómo pueden solucionarlo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de estos tres niveles, de estos tres niveles de la formulación y evaluación, es decir, perfil, prefactibilidad, lo vemos acá, para una central hidroeléctrica. Vamos a decir, dentro del perfil, como hay varios estudios que se tienen que realizar, de acuerdo a los elementos metodológicos, entonces decimos que necesitamos a nivel de perfil, necesario identificar el aprovechamiento que te va a tener, cuál va a ser el lugar donde se va a aprovechar esa central. Y bueno, entonces a nivel de perfil tenemos que, bueno, tenemos que ubicar cuál es, identificar la cuenca hidrológica que se pretende desarrollar, tener algunos datos históricos, poder determinar qué tan aprovechable es esa cuenca, ¿no? A nivel de prefactibilidad, podemos continuar haciendo las evaluaciones y las comparaciones de alternativas de emplazamiento y la configuración de la obra de la central hidroeléctrica. Es decir, voy a ir indicando, va a ser con embalse, sin embalse, si va a tener embalse, va a tener acá, por dónde va a saltar la tubería forzada, la casa de máquinas, cuál va a ser la ruta, el desalinador, dónde va a estar, aquí, allá. Es decir, cuál va a ser todo el emplazamiento que va a tener el esquema general de la central. Tendremos varias alternativas, entonces a nivel de planificación podremos evaluar, dentro de tantas actividades, podremos evaluar el emplazamiento y la configuración general de las obras, el esquema general de obras. ¿Sí? Porque también a nivel de prefactibilidad puedo ir viendo cómo van el mercado, cómo van los costos de las maquinarias, el costo del cemento, si es que va a tener o no el embalse, o va a ser de pasada, entonces puedo ir estimando ahí algo, ¿no? Y a nivel de factibilidad, continuando en esta misma línea del aprovechamiento hídrico y el esquema general de obras, entonces a nivel de factibilidad ya, después de hacer esta comparación, ya defino exactamente cómo es que va a ser el emplazamiento de las obras. Voy a definir la capacidad que tiene la central, porque ya hice una identificación de la cuenca, hice ya una estimación de cómo podría ser la configuración de la central, y entonces
De acuerdo a ello, su recurso hidrológico, conociendo también el caudal ecológico que tengo que dejar por normativa, de acuerdo a lo que me dice ANA. ANA es la Autoridad Nacional de Agua. Entonces con todo ello, defino la capacidad instalada de la central. Se da, pues, se da de acuerdo al caudal aprovechable que tenga la cuenca identificada y dejando el caudal ecológico. Entonces defino la capacidad de la central. Y con ello también estoy definiendo el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, de acuerdo a toda la estimación que he hecho en los estudios anteriores, viendo el historial del caudal de más de 40, 60, 50 años, y viendo y haciendo la evaluación en periodos de estiaje y avenida, evaluando si ha habido, qué periodos ha sido la sequía más crítica que se ha tenido, en fin. Entonces, con todos esos estudios, determino cuál es el aprovechamiento óptimo que va a tener la central del recurso hídrico. ¿Sí? Entonces, esta es una parte de lo que se ve en los estudios. Estamos partiendo del aprovechamiento hídrico. También podemos ver lo que son los costos. Podemos ver también el financiamiento que va a tener o los ingresos que podría tener en cada nivel del estudio de mercado. ¿Sí? Hay diferentes actividades que se puede hacer en estos 3 niveles para finalmente poder concluir que sí, a nivel de factibilidad el proyecto es viable. ¿Listo? Entonces, en todos proyectos hay riesgos de todo tipo. Vayámonos a cuando se va realizando los diferentes estudios desde la formulación, la evaluación, desde la fase de preinversión, ¿sí? Hasta pasando por la ejecución y ya el funcionamiento en sí del negocio, del proyecto en el mercado. Entonces vamos a notar que hay oportunidades, hay un tiempo donde se presentan las mayores oportunidades para minimizar riesgos. Y ese tiempo, esa mayor oportunidad, se da a los inicios del proyecto, cuando se está en las fases de preinversión, cuando se está revisando la factibilidad del proyecto, cuando se está haciendo ya el diseño definitivo, incluso antes ya de llevarlo a la licitación, ahí se da la mayor oportunidad de minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque precisamente está en planos, está en estudios, entonces hacer los cambios tiene un costo menor, que si ya vamos a una licitación con la que ya se estableció un precio, y peor si vamos a la ejecución o a la operación misma, ya el costo de ese cambio se ve elevado, es enormemente elevado, crece. ¿Sí? Entonces, vemos acá la importancia de contar con ese equipo multidisciplinario que sea especializado en cada tema para poder realizar, formular y evaluar el proyecto antes de su licitación, de su ejecución, con la finalidad de minimizar los riesgos. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, comentarios, consultas. Comentarios, consultas, jóvenes. Ninguna. Bien. Entonces, lo que tengo para ustedes es que primero que ustedes elijan un proyecto en grupo. En grupo ustedes se van a reunir, van a tener el tiempo para reunirse y quiero que me definan cuál va a ser el proyecto que van a elegir. Puede ser en la generación, en la transmisión o en la distribución, en cualquiera de esos 3 eslabones del sector de electricidad, de la cadena de electricidad. Entonces, una vez que eligen ese proyecto, ustedes van a diagramar los niveles de la formulación y evaluación.
¿Qué es diagramar? Un dibujo. ¿Sobre qué? Sobre los niveles de la formulación y evaluación. ¿Cuáles son esos niveles? A, perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Sí? Y en ese dibujo, en cada nivel van a indicar qué actividad, qué cálculos se podrían desarrollar. Es decir, algo parecido así. Dibujo que ve los estudios de los 3 niveles de la formulación y evaluación. Perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y para cada nivel van a identificar o van a decir ustedes cuál sería esa actividad que podrían desarrollar para ese proyecto. ¿Qué cálculos específicos, qué actividad podrían realizar a cada nivel? Y, lógicamente, si ustedes definen una actividad, que esa actividad sea secuencial hasta concluir a la factibilidad. ¿Sí? Y esa es la primera parte, el dibujo. Y la segunda parte es describir cada una de estas actividades, qué es lo que se haría o qué se obtendría con estas actividades, qué se pretendría obtener, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarran un proyecto de una central, ya, digamos, proyecto central, cuando describan la capacidad instalada de central, no van a decir, pues, a la central es de 400 megas. No, tendría que decir que de acuerdo a los estudios realizados se define que la capacidad instalada de la central va a ser de 400 megas porque de acuerdo al estudio hidrológico que se ha realizado y teniendo en cuenta la cuenca hidrológica y de acuerdo a las normativas de ANA y todo lo demás, es determinante o es factible tener esta capacidad instalada. Y así para cada una de estas actividades de lo que hemos conversado. ¿Sí? Esas son las dos partes de la actividad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hasta acá. Consultas, comentarios. ¿Se encuentra presente los delegados, subdelegados? Sí, profesora, buenas tardes. Ya, buenas tardes, Luis. Un favorcito. Entonces, ahora sus compañeros, cada grupo se va a juntar. Se van a reunir, así virtualmente, se van a reunir y van a buscar un nombre, van a definir el nombre de su proyecto. Puede ser un proyecto que ya se haya realizado o uno que esté en camino o uno que ustedes quieran proponer, cualquiera puede ser. Y entonces cada grupo le va a pasarle al delegado, a Luis, el nombre del proyecto que han elegido. Ahorita quiero el nombre del proyecto que han elegido. Y de eso ya ustedes van a ir avanzando este diagrama y la descripción de cada una de estas actividades. ¿Sí? Profesora, disculpe, el proyecto es uno, o sea, tiene que ser uno así existente o así de repente por querer inventar otro de repente. A propuesta, es válido las 3 alternativas. Uno que se esté ejecutando, uno que ya esté en operaciones o uno que ustedes propongan. Es válido. Ok, profesora. Sí, es válido. Ustedes en grupo coordinen, conversen y puedan definir. Entonces, ustedes ahorita se quedan con el tiempo para que puedan definir el proyecto y puedan ir avanzando con este diagrama. Esta actividad la voy a poner habilitada en el sistema del SGA
para que la puedan entregar. Y le estarían entregando el siguiente sábado, que es 30. ¿Sí? Ok, profesora, no hay problema. El siguiente 30, porque el 29 tenemos exposición de sus compañeros y el 30 sería la actividad. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí, jóvenes. Consultas, comentarios. Ninguna. Ya, muy bien. Listo. Me parece que sí me pasaste por correo la lista, ¿no? De los grupos. Sí, profesora, le mandé hoy día más o menos al mediodía, por ahí. Ah, acá está. Ya. Este lo veo entonces. Sí, 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 sí. Listo. Ya. Está bien. Está bien, jóvenes. Quedamos así entonces. Muchísimas gracias por su atención. Luis, te espero para que me envíes la lista de los grupos que tus compañeros te comuniquen. ¿Sí? Sí, profesora, más bien para decirle a mis compañeros que me lo manden al interno y que pongan su grupo, ¿no? G2, G13, como yo tengo el Excel, va a ser fácil poder identificarlo, ¿no? Y su tema también, nombre de su tema. Claro. Sí, está muy bien. Así lo van a hacer tus compañeros entonces. Listo, está bien, jóvenes. Quedamos entonces. Muchísimas gracias por su participación y estamos encontrándonos la siguiente semana. Buenas tardes. Ingeniero, disculpe, los grupos son los mismos que son para los trabajos que ya tenemos que ir presentando, ¿no? Sí, es el mismo grupo, sí. Son los Oh, mismos. ok. Los mismos integrantes. Sí, ingeniero, Así es. gracias. Ya, listo. Buenas Está tardes, muy bien. señora. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes.